Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payán Anita. En beneficio de algunos de los televidentes que quizás nos van a ver por primera vez en YouTube, el bumper de este programa presenta al Panteón de la Patria, Panteón Nacional, porque es la forma en que nosotros le damos reconocimiento y homenaje a nuestro bisabuelo Pedro Ignacio Espaillat, que está enterrado ahí. Fue fusilado por Pedro Santana junto con Eugenio Perdomo y otros patriotas cuando abortó el primer movimiento restaurador en enero de 1863 en Santiago de los Caballeros. Esa es la razón por la cual mantenemos ese bumper. Tenemos entonces que abordar esta situación de violencia que se está manifestando en el país y que está llevando a que algunos grupos estén tratando de indagar el trasfondo de esta situación de violencia que se está manifestando ya en el terreno del desenvolvimiento de los partidos políticos, en este caso el partido de gobierno. Estas manifestaciones de violencia que se dieron a propósito de su convención, se ha sacado a relucir en algunos de los comentarios que el PLD se está pareciendo al PRD. Es decir, el PRD protagonizó violencia, de modo que la violencia no es de ahora, viene de muy atrás. Pero yo tengo que referirme a otro tipo de violencia. La violencia que está en el trasfondo de esta situación de delincuencia, de falta de seguridad pública y de estas modalidades de crimen que realmente son recientes en la historia política de la nación, me refiero al sicariato. Pero todo esto, a nuestro juicio, tiene una raíz. Esa raíz se llama narcotráfico. Y hemos afirmado, y lo reiteramos, que la República Dominicana ha llegado a ser un narcoestado. Desde el momento en que su economía está permeada y controlada, diría yo, por el dinero que viene a lavarse a la República Dominicana. Y desde luego que los dueños de ese dinero no se manejan en las cortes. Ellos corrompen los jueces, corrompen los fiscales, corrompen a la policía, corrompen a la dirección de drogas, corrompen hasta el DEA. Yo recuerdo más de una oportunidad en que la información llega a la prensa y desborda a la prensa, en donde oficiales de la DEA han sido sorprendidos en connivencia con el delito que ellos están supuestos a controlar. Y recuerdo también hace ya muchos años en que la guarnición militar norteamericana que estaba en Colombia, el jefe de la misión, su esposa y el ayudante fueron sometidos a la justicia en los Estados Unidos. Se fueron arrestados y llevados a justicia en los Estados Unidos porque se habían transado con la droga de Colombia. Y Colombia ahora está buscando el sendero de su paz interna, que es una paz que comenzó como un conflicto ideológico político, pero terminó contaminado con la droga, cuando las guerrillas también incorporaron el negocio de la droga. Lo que no está a la vista de la mayor parte de la gente es el trasfondo, lo que no se ve, pero que está. Pero hay gente que se ha dedicado a indagar, y por eso yo tengo un libro con una fotografía
en donde está retratado un ejecutivo de Wall Street, en Nueva York, ahí en plena selva de Colombia, dialogando con los jefes de la guerrilla, invitándolos a invertir en ese juego especulativo que se llama la bolsa globalizada, porque todo está globalizado, la banca está globalizada, y a través de esa banca globalizada se mueve todo el dinero, ese gran margen de beneficio que sacan los que están en el negocio, y que de acuerdo con las informaciones que finalmente se asuntan en varios libros e incluso en algunos comentarios que he escuchado de que ese narco que se escapó en México, el Chapo Guzmán, con la proeza de que le hicieron un túnel de 1,5 kilómetros para sacarlo de su celda y no lo han encontrado más, había comentado a la prensa que el gran negocio de la droga lo controlaba nada menos que la plutocracia mundial, es decir, los grandes banqueros, la casa Rothschild, la casa Rockefeller. La banca Rothschild, su casa matriz, estuvo durante muchos años en Hong Kong, desde cuando la guerra del opio. ¿Qué le parece? Esos dignísimos banqueros británicos llevaron la droga a China, y yo me levanté en mi adolescencia creyendo que los fumaderos de opio de Shanghai, eso era algo endógeno de China, y resulta que fue llevado por los británicos para dominar al pueblo chino. Así ha pasado con el pueblo norteamericano, y está pasando con todos nosotros. ¿Cuándo entró la droga aquí a la República Dominicana para que lo esté usando la juventud dominicana? En 1965. ¿Sí? A propósito de la insurrección, la gloriosa insurrección cívico-militar para reponer aquí el orden constitucional, el gobierno del profesor Bosch. Y para detener eso, bueno, pues las órdenes de Lyndon Baines Johnson, el vicepresidente que asumió el poder en Estados Unidos cuando asesinaron a su presidente John F. Kennedy, ordenó entonces la intervención militar en la República Dominicana. Y yo quiero insistir en esto, que lo he dicho antes. John F. Kennedy no reconoció nunca el triunvirato. El golpe de Estado contra Bush fue el 25 de septiembre, y del 25 de septiembre al 22 de noviembre, cuando fue asesinado en Dallas, Texas, Kennedy nunca reconoció al triunvirato. Por el contrario, recibíamos algunos recados por la oficina de la CIA que estaba en la embajada de Estados Unidos, pero que obedecía entonces a la Casa Blanca de Kennedy. Contactaba entonces a los que estábamos en clandestinidad. ¿Qué pasó? Que después del 22 de septiembre, exactamente 23 días después, o sea, el 15 de diciembre, Lyndon Baines Johnson, ya presidente de Estados Unidos, estaba reconociendo el triunvirato. Porque así se escribe la geopolítica, hace su historia. Claro, eso fue en el plano local, pero en el plano internacional eso influyó en la guerra de Vietnam, porque el señor Robert McNamara, que era el ministro de la defensa de John F. Kennedy, o secretario, porque ya son secretarios, en su libro, que escribió 30 años después, daba testimonio de que días antes de ser asesinado, ya John F. Kennedy estaba preparando la orden de retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. ¿Y qué pasó? Lo mataron, y su sucesor hizo lo contrario, con el pretexto de un llamado incidente del Golfo de Tonkin.
escaló la guerra de Vietnam. Total para nada. A enviar a la juventud norteamericana a morirse allá en la selva, que había que drogar a esa juventud porque las reclutaban, las metían a hacer un curso acelerado de milicia para ir y tirarlos en medio de una selva de un país que yo no sabía ni siquiera dónde estaba en el mundo. Pero estaban obligados porque había una ley de conscripción obligatoria, cosa que no se atrevieron a hacer después en el Medio Oriente. Después del atentado del World Trade Center, que el presidente Cossiga de Italia dijo mucho tiempo después, todo el mundo en Europa, los mandatarios, sabíamos que eso era obra del Mossad y de la CIA, el World Trade Center, porque esas son las cosas de la plutocracia del mundo y de los Estados Unidos, porque Franklin Roosevelt conocía lo de el Pearl Harbor. Por cierto, salió un reportaje hace pocos días en la prensa dominicana dando información a los dominicanos sobre este tema, cosa que ya nosotros sabíamos hace muchos años. Y tenemos además un documental de la BBC de Londres en una entrevista entrevistando al equipo técnico que había estado siguiendo las comunicaciones del Japón en el Pacífico y había descifrado su código de guerra y sabían todo lo que se proponían hacer los japoneses, pero tenían órdenes de pasar esa información no al Pentágono, a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Roosevelt quería ir a la guerra en Europa, el pueblo norteamericano no quería ir a la guerra en Europa, y él necesitaba un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? Dejar que los japoneses atacaran Pearl Harbor. Hubo más de 3.500 muertos militares y civiles, y entonces el pueblo norteamericano se decidió ir a la guerra en Europa. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues esa estructura de poder, que es la que gobierna en los Estados Unidos y desde ahí ha gobernado el mundo, integrada por banqueros, militares y desde luego políticos de todos colores, o sea, republicanos y demócratas por igual, que están en la nómina del señor Rockefeller, en el Council of Foreign Relations, en el Consejo de Relaciones Exteriores. Pero la realidad es que el señor presidente de Estados Unidos, que precedió a la toma del poder perdón, de Kennedy, Dwight Eisenhower, pasó a la historia con un discurso memorable porque denunciaba lo que él llamó el complejo militar industrial. O sea que un día antes de entregarle el poder a Kennedy, que fue luego después asesinado por esa plutocracia que denunciaba el presidente Eisenhower, en su discurso decía que ahí había un acuerdo entre la gran industria bélica, la misma que está fabricando armas sin cortapisas de ningún tipo y vendiéndolas en Estados Unidos y en todas partes del mundo, la industria de la guerra. Se entendía con los mandos de la estructura militar de Estados Unidos, el Pentágono, que les colocaban órdenes, contratos, y cuando los militares salían de su ya del servicio activo, pasaban a ser presidentes de las corporaciones de la industria bélica. Y eso es lo que se está moviendo todavía ahora en Estados Unidos, con los incidentes que se están produciendo de violencia armada. Se ha movido, se ha intentado el control de la venta de armas, no ha podido. Y ese tema ha surgido aquí ahora en la República Dominicana, cuando la violencia se ha manifestado en forma criminal en personas ya de mucha notoriedad, como fue el asesinato del alcalde de Santo Domingo Este por demás dirigentes del partido de gobierno. Entonces ahora surge el debate, dice
los comentarios, que a propósito de los incidentes, entonces ha surgido el tema de una ley para controlar el asunto de tener armas en el armamento, o sea, la tenencia, la posesión de las armas. Se dice aquí: incidente motiva debate de ley para control de armas. Ese es un proyecto de ley que tiene 10 años en el Senado de la República, y ha estado tratando de impulsarlo el amigo Ito Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano. Y yo escuchaba esta mañana un debate en la televisión donde estaba presente Ito, y había otros, incluso un ex general de la policía, que al salir del servicio activo instaló un negocio de importación de armas, que defendía que la solución del problema no iba prohibiendo tener las armas, sino de controlar su autorización para lo que se llama la tenencia, que hay una diferencia entre la posesión y la portabilidad de las armas, o sea, andar con el armamento encima en la calle. Y otra cosa es tenerlo en su negocio, tenerlo en la casa. Pero el asunto no está ahí. Yo creo que, y eso es lo que vengo a exponer, que eso es buscar la fiebre en la sábana. Los armamentos están manifestándose en manos de delincuentes, y desde luego que se están manifestando también en manos de las fuerzas del orden, porque hay que decir que hemos pasado a ser asaltados por policías. El caso más reciente y flagrante fue el que se produjo ahí en la Avenida de las Américas con una pasajera dominicana que regresaba de Europa. No había declarado unos cientos de miles de euros que traía. Los que estaban allá en la fiscalización de la llegada de los pasajeros se dieron cuenta que ella tenía esa cantidad de dinero ahí que no lo había declarado, y lo que hicieron fue que la fueron a acechar allá en un punto del trayecto. Había un coronel o dos tenientes coroneles, varios policías activos para asaltar a esa mujer. Y desde luego que por suerte que de alguna manera la situación se denunció, y junto con otros militares y policías delincuentes que han sido dados de baja, pero como se decía en el debate que yo escuchaba esta mañana, que no basta con darlos de baja, hay que llevarlos a prisión. A esa parte no se cumple, y ellos entonces pues se dedican a otra cosa que ellos saben hacer. Entonces se dedican a ser sicarios, porque saben matar. Se han pasado la vida aprendiendo cómo hacerlo. Y yo quiero entrar al debate donde se está diciendo, en la búsqueda de las causas de la violencia, y se han manifestado ahí algunos grupos religiosos y están exponiendo que, bueno, la desigualdad es uno de los motivos de la violencia. Sí, es cierto, pero la desigualdad no surge sola. La desigualdad es producto de el tipo de economía neoliberal que tenemos, y por eso desarrollábamos este tema en las otras entrevistas que hicimos en el curso de la semana. Pero ¿cómo no va a haber violencia cuando la gente da testimonio constantemente de que los tapones los ponen en un estado tal de tensión que explotan de cualquier cosa? O sea que si tienen cualquier incidente,
la reacción es violenta. ¿Por qué? Porque después que usted tiene una hora metido en un tapón, que ni para adelante ni para atrás, en cualquier incidente que se pueda producir, o cualquier abuso que se quiera producir entre una persona y otra, cada uno en un vehículo distinto, puede traducirse en una tragedia, dependiendo de hasta dónde lleguen las cosas. Pero ¿qué le digo? Los motivos de tensión son muchos. Por ejemplo, yo vengo tensionado ahora mismo. ¿Por qué? Porque de sur, en la zona donde yo vivo, que es un circuito de 24 horas, que se supone que debe tener energía 24 horas, y todavía en la propaganda, cuando quieren hacer alarde de que tienen mucha energía para darle al pueblo dominicano, dice, hemos incorporado un nuevo circuito de 24 horas en tal sitio. Eso no es garantía de nada, es una charlatanería. Se llevaron la energía a las 9:30 de la mañana para volver a las 3 de la tarde, que porque estaban haciendo una instalación. Digo, pero usted me está diciendo la verdad. Yo creo que no es posible que para hacer una instalación tenga que llevarse la energía 6 horas en un circuito de 24 horas. Además, yo no sé cómo es que manejan su técnica eléctrica los que hacen instalaciones. Porque si usted está haciendo una instalación, usted no debe desconectar el circuito donde va a estar conectado, sino en el momento en que usted se va a conectar al circuito. Entonces usted baja el circuito por el tiempo que le tome a usted hacer las conexiones y las pruebas. Pero una cosa son minutos y otra cosa son horas. Lo que pasa es que el ESUR le saca dinero a todos nosotros cuando nos dan apagones. Y no tiene que ver que cuando se trata de edificios como nosotros, que estamos viviendo cada vez más en edificios de varios pisos y no en casas aisladas, cuando se llevan la energía, usted se queda sin agua si usted no ha tenido la precaución de poner entonces un tinaco para que baje por gravedad y usted tenga agua. O sea que es lo mismo, ustedes lo dejan sin energía y lo dejan sin agua y no pasa nada, porque eso, así está todo aquí en este país. Y quieren que no haya violencia. Claro que hay violencia, y está hablando una persona de clase media con la serenidad suficiente para haber pasado por la guerra de abril sin hacer enemigos, porque yo tengo suficiente control de mi cabeza para distinguir amigos y enemigos, y yo hago de eso la tarea de este programa, ayudar a los dominicanos a distinguir a los agentes extranjeros, a los dominicanos traidores, de los que, como todos nosotros, queremos que este país sea rescatado del rumbo que lleva. Pero todo ese rumbo, repito, para que estemos claros, se inicia con la economía neoliberal que entró aquí en 1997, pero que comenzó a aflojarse desde el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y quiero decir lo siguiente: ¿ustedes no se acuerdan que mataron a un banquero? Se me ha olvidado el nombre, el apellido Méndez, si no recuerdo mal, y se le atribuyó a la policía. Eso fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y de allá para acá murió Milton Peláez de manera accidentada, pero ligada a ese ambiente. Estaba llegando aquí el manejo del dinero sucio con los apremios, porque esa gente con su dinero no juega, sino que lo cobran a tiros. Y eso ha ido entrando a este país al punto que los narcotraficantes, que antes le tenían miedo a ser extraditados a Estados Unidos, ahora piden que los extraditen. ¿Por qué? Porque ellos vienen a los pocos días o meses o semanas a disfrutar de su dinero. Ese es el verdadero trasfondo de toda esa violencia que estamos viviendo. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.